cosa? Yo. Yo es saber quién. Yo, doctora. Pablo, dime. Pablo, sí. Igual que consta de 3 principales fases, que es fase preanalítica, analítica y postanalítica, en el cual pues se llevan diversos pasos o procedimientos para un mejor diagnóstico, desde que es de la prefijación hasta que ya es la fijación para el tejido y ya pues los indicadores críticos de la coloración. Ok. A ver, eso es importante. ¿Qué leíste de eso, Pablo? Ajá. Pues principalmente ayer un buen de texto, pero por ejemplo si venía como en pasos importantes sobre qué tipo de tinciones, el método que se iba a utilizar, por ejemplo, para añadir el colorante al tejido y los pasos que se daban, por ejemplo, para hacerlo de la reacción antígeno-anticuerpo para el estudio. Ok, ¿alguien más? Yo, ok, está bien, Pablo, gracias. ¿Quién más leyó alguna otra cosa? Yo también, doctora. Escobar, Oscar, ¿verdad? Sí, yo leí que cuando es necesaria hacer una prueba de inmunohistoquímica, y pues bueno, estas se hacen más que nada cuando es necesario determinar si una lesión está localizada o es invasora. También nos ayuda en parte a definir lo que vienen siendo tumores que son benignos, malignos o tienen un potencial de malignizarse. Y en parte, hablando de tumores, también nos ayuda a diferenciar si son tumores primarios de un órgano o si esos no son primarios y son secundarios con metástasis. Ok, bueno, aquí en este aspecto es importante mencionarles. No nos va a decir cuándo es benigno o cuándo es maligno. La mayoría de las veces las características histológicas que nosotros vemos en hematoxilina y eosina pueden ser suficientes o son suficientes para que podamos decir benigno o maligno. Menos del 1% requieren inmunistoquímica para que les podamos decir eso. ¿Ok? Si es in situ o es invasora, igual, eso lo vemos también con hematoxilina y eosina. En realidad, la inmunistoquímica para lo que nos sirve es por ejemplo, en neoplasias poco diferenciadas, nos sirve para que podamos definir la estirpe, es decir, de dónde se originó, porque como les comentaba yo en transoperatorio, estirpe es el tipo de tratamiento que va a recibir ese paciente. Entonces la inmunohistoquímica nos ayuda para eso, para definir estirpes. Pocos casos, sobre todo hablando de neoplasias mioepiteliales o algunas neoplasias de mama, doctores, algunos tipos especiales de neoplasias de mama, es importante la inmunohistoquímica para que nos pueda decir o definir si es benigno o es maligno. Pero realmente, por ejemplo, yo en mi práctica diaria, desde que estoy ejerciendo como patólogo, solamente una vez he tenido necesidad de realizar un benigno o maligno en mama, ojo, específicamente. El resto de las neoplasias, doctores, en hematoxilina y eosina es más que suficiente para que les podamos decir benigno o maligno. ¿Ok? ¿Alguien más leyó otra cosa, doctores? Yo, doctora, leí algo así de que había inmunohistoquímica enzimática y inmunofluorescencia directa. En la enzimática, pues el anticuerpo se iba a unir a la enzima, y en la inmunofluorescencia el anticuerpo se unía, me parece que al tinte. Ok, aquí es diferente. Una cosa es la inmunohistoquímica y otra cosa es la inmunofluorescencia. Ok, utilizan reactivos diferentes e incluso nosotros como patólogos para poder leer inmunohistoquímica y para la inmunohistoquímica nosotros utilizamos el microscopio de luz común y corriente y para la inmunofluorescencia utilizamos un microscopio
microscopio especial, es así, fluorescencia, ¿ok? Normalmente son microscopios que requieren tener un campo oscuro porque la inmunofluorescencia lo que hace es que, por ejemplo, donde utilizamos mucho inmunofluorescencia es en biopsias renales, ¿ok? Para determinar, ya cuando lleven ustedes reumatología, es donde tienen que ver más o menos todas las glomerulopatías, todas las enfermedades de riñón. Las glomerulopatías, doctores, son procesos inflamatorios y muchos de ellos están con depósitos de inmunoglobulinas. Y la forma en que nosotros podemos decirles qué inmunoglobulina se está depositando y a qué tipo de glomerulopatía o de alteración específica del glomérulo, porque es el daño del glomérulo como tal, de la nefrona, doctores, para poder hacerles ese diagnóstico es con inmunofluorescencia. Y la forma en que nosotros vemos la inmunofluorescencia es, todo se ve oscuro y solamente precisamente por eso es inmunofluorescencia, doctores. Solamente una globulina que sea positiva se ve de un color verde fosforescente o amarillo fosforescente, si ustedes quieren verlo así, al microscopio, ¿ok? Es un microscopio de inmunofluorescencia, es un microscopio especial. Entonces son diferentes la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia, ¿ok? ¿Alguien más? Yo leí que se pueden emplear tanto anticuerpos policlonales como monoclonales, perdón, siendo los policlonales más económicos y más comúnmente utilizados. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno, entonces empezamos diciendo que el estudio de inmunohistoquímica funciona con la reacción, es una reacción antígeno-anticuerpo, doctores, y para eso es importante que tengamos presente la definición de qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. Eso ya lo vieron ustedes en inmunología, ¿no? Cuando llevan entonces, el antígeno, doctores, es una sustancia que es capaz de iniciar. El antígeno, doctores, en el caso de la inmunohistoquímica, lo tiene el tejido que nosotros estamos intentando diagnosticar. Y el anticuerpo, doctores, va a ser lo que va a agregar el personal técnico, ¿sí? Para poder replicar la reacción antígeno-anticuerpo. El anticuerpo es una proteína soluble que sirve para identificar y para neutralizar el antígeno. Entonces, el estudio de inmunohistoquímica, doctores, es un estudio anatomopatológico, es decir, doctores, el estudio de inmunohistoquímica lo hacemos los patólogos, los anatomopatólogos, doctores, y es un estudio convencional y que se puede hacer, a ver, el estudio convencional es el H&E, doctores, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, en anatopatología o en patología, dejémoslo así, todos los estudios que se realizan, el estudio básico, sí, es con hematoxilina y eosina. Y entonces hay ciertos casos, doctores, en que no van a tener un diagnóstico, o en la mayoría de los casos no tienen un diagnóstico si ustedes no le toman una biopsia a ese paciente. Entonces, el estudio convencional que dice aquí, o sea, el H&E o la hematoxilina, los cortes teñidos con hematoxilina y eosina, es obligado, doctores. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Si yo puedo tener una batería, se llama batería hacia todos los anticuerpos que podamos tener de inmunohistoquímica, puedo tener una batería la más grande del mundo, si ustedes quieren, doctores, de inmunohistoquímica. Pero si no tengo un diagnóstico en hematoxilina y eosina, el hacer la inmunohistoquímica, lo único que voy a conseguir es tener problemas diagnósticos y confusiones diagnósticas. Doctores, primero dato importante, en inmunohistoquímica pocos anticuerpos son específicos. ¿Qué significa eso? Que sean nada más para determinada enfermedad. Lo que hacemos en inmunohistoquímica, doctores, es que
Un anticuerpo, por ejemplo, se puede expresar en 10, 20, 30, 50 patologías, doctores. Y entonces, lo único que necesitamos hacer los patólogos, doctores, es saber en qué enfermedad se expresan y dónde se expresan para que podamos solicitar ese anticuerpo. Luego, entonces, todos los estudios, todas las biopsias que se les vaya a pedir estudio de inmunohistoquímica, doctores, debe de tener el patólogo ya un diagnóstico en hematoxilina y eosina, doctores, ¿de acuerdo? La inmunomarcación es complementaria. Ojo, doctores, ¿qué es esto? Muchos de los clínicos, doctores, y de los quirúrgicos a veces mandan su solicitud de patología y le ponen favor de realizar inmunohistoquímica. Ok. Hay algunos de ellos que incluso son más atrevidos y te ponen ahí el panel. Ya, honestamente, doctores, el que alguien te ponga el panel, o sea, no es que uno dude de sus capacidades, pero es como si yo llegara y le pusiera, quiero que lo operen y que hagas esto, esto y esto. O sea, obviamente yo no soy la cirujana, doctores, ¿ok? Entonces, ahí debemos de tener todo bien en claro. Hay ciertas instituciones, doctores, en las que elaboramos que todo mundo puede hacer lo que se le dé la gana y todo mundo quiere llegar a dar órdenes a patología. Lo que es un hecho, doctores, es que por muy tonto que sea el patólogo que esté en caso, estoy segura que sabe poquitito más que ustedes como clínicos o como quirúrgicos. Entonces, habitualmente, no es conveniente que ustedes hagan eso. Siempre se debe de tener un diagnóstico en hematoxilina y eosina para que se pueda pedir la inmunohistoquímica. Y la mayoría de los patólogos, doctores, en cuanto tenemos un diagnóstico y sabemos que amerita inmunohistoquímica, pedimos. Pocos son los que no lo hacen, se les olvida, lo omiten o algo, pero en estos tiempos, doctores, que realmente la medicina y los tratamientos se basan, doctores, en lo que diga patología y en los marcadores de inmunohistoquímica que corran patología, la mayoría de los patólogos sabemos que lo tenemos que hacer porque si no las pacientes o los pacientes no van a recibir un tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, parte importante, doctores, es que ustedes entiendan que la inmunohistoquímica área, doctores, no es de diagnóstico inicial, ¿ok? Y entonces, a veces permite definir diagnósticos, que es lo que les decía, si tengo una neoplasia poco diferenciada y no sé, al decir nosotros como patólogos, neoplasia maligna poco diferenciada, doctores, significa, o sea, sé que es maligno, pero no te puedo decir estirpe. Eso significa cuando les decimos neoplasia maligna. Si yo les digo, o si el patólogo les dice carcinoma poco diferenciado, lo que les está diciendo es maligno, es epitelial, pero no sé de dónde, ese órgano epitelial o de qué epitelio se originó este carcinoma, ¿ok? Esta neoplasia maligna. Entonces, ahí otra cosa que de pronto tenemos mucho problema, doctores, los patólogos, es que a veces los clínicos y los quirúrgicos no entienden por completo el uso de los términos. El decirles neoplasia maligna significa, es neoplásico, ojo, ya que veamos neoplasias van a ver por qué les digo neoplasia maligna, porque tenemos neoplasias benignas y neoplasias malignas. Entonces, si les estamos diciendo neoplasia maligna significa es una neoformación o es un tejido que está proliferando mucho más rápido que el tejido que está a su alrededor y aparte de todo es maligno, ¿ok? Realmente todo lo que quieren decir esas palabras es malo, no sé de dónde es, ¿ok? Es maligno, no sé de dónde es. Si les decimos carcinoma maligno, ¿sí? Entonces significa es maligno, se originó en un epitelio, pero no sé de qué epitelio es. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros decirle neoplasia maligno, decirle carcinoma poco diferenciado, estamos mucho más avanzados si les decimos carcinoma poco diferenciado. ¿Ok?
Entonces, serían los casos en los que nosotros les reportamos y cómo podemos definirlo. Y dice que impacta directamente en los pacientes. ¿Por qué, doctores? Porque les decía yo, actualmente, doctores, son tiempos de terapias biológicas y terapias moleculares, doctores. Es decir, muchos de los tratamientos que se otorgan a los pacientes específicos, ojo, no quirúrgicos, doctores, sino tratamientos médicos, doctores, ¿sí? Muchos de los tratamientos en pacientes oncológicos se basan, doctores, los tratamientos en el reporte de inmunohistoquímica que otorga el servicio de patología. Luego, entonces, doctores, en tiempo de la terapia directo, terapia blanco, doctores, patología se ha vuelto importante para los laboratorios, porque resulta que para que el oncólogo médico, que son los que dan las quimioterapias, doctores, pueda recetar o pedir un medicamento de estos, doctores, de terapias blanco, necesita tener el reporte de patología donde diga que es positivo a cierto marcador y se indique el tratamiento. Luego, entonces, antes la patología, los laboratorios nunca nos volteaban a ver, nunca nos hacían caso. Y ahora resulta que los laboratorios están bien al pendiente del servicio de patología. Doctora, ¿recibió casos de hígado? Doctora, ¿recibió casos de riñón? Doctora, ¿recibió casos de mama? Doctora. O sea, ahora nos visitan porque obviamente en cuanto nosotros les digamos, tengo tantos casos positivos, ellos saben que son fármacos vendidos, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, por favor, quiero que esto no se les olvide. Siempre el servicio de patología les debe de entregar un diagnóstico en hematoxilina y eosina. Si el diagnóstico no es concluyente, entonces sí, doctores, se va a requerir el estudio de inmunohistoquímica, pero no de entrada. Les cuento la anécdota. La parte de oncología, de patología oncológica, doctores, yo lo hice en el Centro Médico Siglo XXI. Y resulta que allí nos encontramos, es el Oncología del Siglo XXI, es el centro oncológico más grande que hay en la República, doctores. A pesar de que esté el INCAN es muy importante porque recibe pacientes no derechohabientes, pero el IMSS, doctores, recibe la población más grande de pacientes oncológicos. Entonces, allí nos juntamos varios residentes de patología, doctores, en el siglo XXI. Y entre ellos, cuando a mí me tocó rotar allí, me tocó rotar con un residente de patología del ABC, del Hospital ABC. Obviamente, doctores, esos son hospitales ricos, o sea, rico el hospital, doctores, no los residentes. Tienen todo, o sea, todo lo que ustedes se puedan imaginar lo tienen. Entonces, recuerdo que a nosotros, por ejemplo, nos ponían la charola de casos de laminitas y eso era lo que teníamos que estudiar para el siguiente día las sesiones. Entonces, el residente del ABC le pusieron la charola, pero la charola eran solamente laminillas en hematoxilina y eosina. Así es como funcionan las cosas en patología, doctores, cuando uno está aprendiendo. Te ponen los cortes en hematoxilina y eosina para que tú hagas tu ejercicio diagnóstico de ver histología, morfología, y tú llegues a algún diagnóstico o tus posibilidades diagnósticas. Una vez que tú llegas a tu posibilidad diagnóstica, lo que hacen los patólogos encargados de llevar las sesiones es que te dicen, ok, ¿cuál era tu posibilidad diagnóstica? No, pues un sarcoma, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya que viste tu posibilidad diagnóstica, la pregunta del patólogo es, ¿qué inmunohistoquímica le pides para confirmar tu diagnóstico? Y entonces empiezas tú a decirle, no, pues me gustaría tener esto, y te van pasando así lo que te inmunohistoquímica, tus estudios, tus anticuerpos. Y entonces te dicen, ese es el anticuerpo que pediste y ya te empieza, está positivo, está negativo o así. Con estos resultados que tienes de inmunohistoquímica, ¿sigues con esa posibilidad diagnóstica o qué cambia tu diagnóstico? Y entonces, doctores, así es como uno va aprendiendo. Es como ustedes en la clínica tienen que dar diagnósticos diferenciales. Nosotros igual en patología, doctores.
¿ok? Entonces recuerdo mucho que nos pusieron nuestra charolita con las laminillas en hematoxilina y eosina, y el residente agarró y vio la charola y agarró y dijo, ¿y dónde está la inmunohistoquímica? Bueno, no lo hubiese escuchado la jefa de oncología, de patología de oncología del siglo XXI. Lo puso barrido y trapeado y le dijo, y aquí no me sirven si no saben hematoxilina y eosina. Y tiene mucha razón la doctora, doctores. Si un patólogo no le sabe diagnosticar en hematoxilina y eosina, realmente va a tener muy poco éxito fuera, doctores. Cuando uno se forma, los hospitales donde nos forman o donde forman residentes de patología, doctores, solo son hospitales de tercer nivel. ¿Por qué hospitales de tercer nivel? Porque se supone que son los hospitales que tienen servicio de patología, pero aparte de eso, porque van a estar lo suficientemente dotados de las necesidades, de todo lo que ocupa el área de patología para que el residente pueda ver desde lo menos hasta tener más, ¿ok? Y yo les puedo decir que en mi caso me formo en un hospital donde teníamos muchas cosas, había deficiencias, pero las compensaban mandándonos a rotar a hospitales que tuvieran las cosas, doctores. Pero que creen, triste realidad, cuando llego yo a laborar ya como médico adscrito, resulta que llegué a un lugar más pobre del que se supone que yo me había formado. ¿Por qué? Porque resulta que en el hospital donde yo me formé teníamos tinciones especiales, teníamos inmunohistoquímica, teníamos inmunofluorescencia, teníamos microscopía electrónica y nosotros nos quejábamos como residentes, es que nos falta tener esto, es que nos falta tener aquello. Cuando llego yo a trabajar aquí a Morelos, yo me quería morir, porque no puede ser, no tenemos ni tinciones básicas, o sea, menos inmunohistoquímica. Entonces, muchos de los casos diagnosticados aquí en el Seguro Social, doctores, por una servidora y por mis compañeros, salen solo con hematoxilina y eosina. O sea, no hay más, no puedes hacer más. Y de pronto uno como patólogo de provincia tiene que enfrentar las críticas de los patólogos de la ciudad, ¿no? De la Ciudad de México, doctores. ¿Por qué? Porque tienen todo. Ellos tienen todo y realmente no se han enfrentado a venir a provincia y ver con las deficiencias que estamos trabajando. Entonces, al inicio sí se siente feo, después se acostumbra uno y los escucha uno hablar y termina uno diciendo, quisiera verlos allá y a ver si lograrían hacer lo que uno con tan poquito hace. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos diciendo que la inmunohistoquímica es un procedimiento histopatológico. ¿Qué significa, doctores? La inmunohistoquímica se puede hacer o es más útil si se realiza en tejidos fijados en parafina, doctores. ¿Se puede hacer en citologías? Sí, sí se puede hacer en citologías, doctores, pero recordemos que en una citología, doctores, solo vamos a obtener ciertas células. Y si a lo mejor yo en una laminilla vi un tipo de células, pero en la otra laminilla ya no tengo esas células, no me va a servir. ¿De acuerdo? Y sin embargo, en el tejido, doctores, nosotros podemos pedirle al técnico que del corte donde yo estoy viendo la lesión, me saque niveles, me saque varios cortes y sean los que sean teñidos con inmunohistoquímica. Y entonces no va a cambiar mi tipo de lesión que yo estoy viendo. ¿Ok? Entonces, por eso es mejor que se realice en estudio fijado en parafina y que sea tejido como tal, no células sueltas, no una citología. Y que se basa en la utilización de anticuerpos, que es lo que les decía, el tejido que le quitan al paciente va a tener el antígeno y lo que nosotros vamos a agregar con el estudio de inmunohistoquímica es el anticuerpo, doctores. Y que utiliza o lo que va a tratar de simular, doctores, es la reacción antígeno-anticuerpo. Y esto es algo que comentaba, algo de lo que comentaba, creo que Castañeda fue la que comentaba algo que era enzimática y de inmunofluorescencia. Identifican, lo que hacen es una reacción enzimática y esta, doctores, es una reacción enzimática creada o provocada. Los líquidos que se utilizan son enzimas, doctores, ¿de acuerdo? Son catalizadores que lo que van a hacer es acelerarnos esa reacción antígeno-anticuerpo.
y que va a permitir identificar marcadores antigénicos en los tejidos que están en parafina. Es decir, si yo pongo, a ver, Dani Flores, mencióname qué anticuerpos leíste que existen en patología o en inmunohistoquímica. Para la técnica enzimática leí que se utilizan más frecuentemente la peroxidasa y la fosfatasa alcalina. Ok. A ver, la peroxidasa realmente no se llama peroxidasa. Existe algo que se llama mieloperoxidasa. ¿Ok? Y eso lo utilizamos para lesiones o neoplasias que se originan en médula ósea. Y la fosfatasa alcalina la utilizamos para algún tipo de neoplasias, por ejemplo, de origen placentario o de origen germinal. ¿Ok? ¿Alguien más leyó anticuerpos que se utilizan en inmunohistoquímica, doctores? Yo leí algo acerca, pero no sé si esté bien. Había leído que utilizaba las moléculas de inmunoglobulinas tipo G porque pueden dividirse en dos dominios, en la fracción cristalizable y en la variable. Ok, sí utilizamos inmunoglobulinas, aunque no sea solo G, podemos sí, las inmunoglobulinas se utilizan como anticuerpos. ¿Qué otra cosa? La mieloperoxidasa, la fosfatasa alcalina. ¿Qué otros anticuerpos leyeron? ¿No? Bueno, ok. Y dice que después de que se hace la reacción antígeno en microscopio de luz, ¿ok? Porque nosotros trabajamos con microscopio de luz. Ok, la inmunohistoquímica, doctores, no es algo nuevo, aunque muchos especialistas de otra rama que no sea patología creen que es algo nuevo y que, por ejemplo, algunos patólogos viejitos puede que no estén actualizados con la inmunohistoquímica. En realidad, la inmunohistoquímica se utiliza desde hace mucho tiempo, doctores, pero es hasta ahora que se le hace mucho más caso, sobre todo con el advenimiento de cáncer de mama, doctores, es que se le presta mucho más atención. ¿Por qué? Porque para las pacientes con cáncer de mama, para que se les pueda otorgar tratamiento específico, doctores, dependiendo del tipo de neoplasia que tengan, la inmunohistoquímica es piedra angular para el tratamiento médico oncológico, ¿ok? Entonces, tiene más de 70 años y su uso en patología quirúrgica se determinó en 1990, doctores, ¿ok? Fue que se empezó a utilizar para los tejidos en parafina. Anteriormente, doctores, muchos de los patólogos ya jubilados, doctores, o que a lo mejor, por ejemplo, sigan trabajando, porque están así muy viejitos, antes se acostumbraba que lo que decía el patólogo, pues tenía la última palabra, el patólogo tenía la última palabra. Por ejemplo, eran morfólogos, eran los patólogos anteriormente eran exclusivamente morfólogos. Veían la laminilla y decían, bueno, esta característica histológica en este tipo de células, cómo se disponen las células, si se cruzan, si hacen remolinos, si van paralelos, si las células son alargadas, si las células son redondas, si las células son pequeñitas, lo vemos en determinada neoplasia. Y era básicamente así, doctores, y así era como se trataban. Pero sucede que anteriormente, doctores, la quimioterapia y la radioterapia eran muy limitada. Y entonces, por ejemplo, había pacientes, si se les decía carcinoma, el día para todos. Si se les decía sarcoma, el tratamiento era el mismo para todos los que fueran sarcomas. Si se les decía linfomas, el tratamiento era el mismo para todos los tipos de linfomas. Y entonces, en esa área de oncología médica, doctores, se empezaron a dar cuenta que había pacientes que tenían el diagnóstico de carcinoma
y unos estaban respondiendo bien a la quimioterapia y otros no. Y entonces, doctores, esto fue lo que hizo que la inmunistoquímica empezara a crecer y a hacerse mucho más específica para llegar a los diagnósticos bien, doctores. ¿Por qué? Porque precisamente de que nosotros les podamos decir qué tipo de carcinoma, qué tipo de sarcoma o qué tipo de linfoma tiene el paciente, es cómo ustedes van a agregar medicamentos a esas quimioterapias o esos tratamientos médicos para que respondan los pacientes. Cuando ustedes lleven oncología, doctores, y vean quimioterapia, oncología médica, doctores, ustedes se van a dar cuenta que van a tener muchos o muchas sales, doctores, que van a ser, por ejemplo, el cisplatino, doctores, que a lo mejor es algo que ustedes ya han escuchado, lo pueden utilizar para muchas quimioterapias, o sea, para muchos diagnósticos, sí, pero el famoso CHOP, ustedes si buscan por allí, es algo que se utiliza muy comúnmente en quimioterapia, ¿ok? Y son los anticuerpos o son los medicamentos, las sales, doctores, que se están utilizando. Pero aparte de eso, que digamos que es como si ustedes tomaran la carrera y que rama, ¿ok? Que todos van a tomar las mismas materias al inicio y posteriormente van a tomar sus especialidades, más o menos así funciona la quimioterapia, ¿ok? El CHOP, digamos que es la base de muchos tratamientos, pero necesitan que nosotros como patología les digamos el diagnóstico final y exacto para que ustedes, aparte del CHOP, le puedan agregar algo que requiera el paciente. ¿Ok? La inmunomarcación o inmunohistoquímica es un paso secundario y complementario. Nuevamente, doctores, lo que les decía, se debe de tener un diagnóstico en hematoxilina y eosina y postdiagnóstico en hematoxilina y eosina. Ahora sí podemos hacer inmunohistoquímica si lo requiere, ¿ok? Hay casos, doctores, que a veces no necesitan inmunohistoquímica. Existe otra cosa que se llama histoquímica y esas son tinciones básicas y tinciones que se hacen que no requieren un aparato, ni laminillas especiales, ni algo especial, solo colorantes, doctores, ¿ok? Entonces, la inmunomarcación, la inmunohistoquímica es complementaria, doctores. Siempre primero se debe de tener una idea del diagnóstico en hematoxilina y eosina y posteriormente la inmunomarcación. Dice que en determinadas circunstancias se convierte en el instrumento de definición del diagnóstico, logrando como consecuencia el tratamiento y pronóstico que impacta directamente en los pacientes. Entonces, actualmente, doctores, el diagnóstico que nosotros les podamos otorgar va a ir directamente asociado con el éxito que tengan ustedes como quirúrgicos o como área médica, doctores, en el tratamiento y en la siguiente. Ok, entonces, a ver, ¿cómo leyeron que se pueden dividir los anticuerpos en inmunohistoquímica? Monoclonales y policlonales. Monoclonales y policlonales, ¿ok? Esa es la clasificación básica de los anticuerpos. Y posteriormente, ¿cómo podemos saber para qué nos sirven cada uno de los anticuerpos? A ver, Arias Barrera. Sí, buenas tardes. Yo había leído que ¿cómo habíamos dicho? Perdón, los que no son los monoclonales, los otros, perdón. Policlonales. Eso, los policlonales no son como tal 100% específicos, sino pueden detectar distintos, no recuerdo exactamente la palabra, distintos patrones moleculares. O sea, no son muy específicos, mientras que los monoclonales son más específicos, porque detectan solo un tipo de patrón molecular.
del antígeno en específico. Así es como yo lo había leído, pero no sé si es correcto. A ver, el policlonal o monoclonal se refiere a la clona, y la clona significa el tipo de células que van a tener, pero el anticuerpo va a ser el mismo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante aquí nada más cuando nosotros sabemos que son policlonales o monoclonales? Hay ciertas neoplasias que van a ser específicas, por ejemplo, antígeno carcinoembrionario, por ponerles un ejemplo. Algunas neoplasias van a ser positivas para antígeno carcinoembrionario solo si el anticuerpo es policlonal. Si es monoclonal es negativo. Entonces eso es lo importante de que nos diga a nosotros el técnico. ¿Okay? El antígeno carcinoembrionario es policlonal. Debemos siempre nosotros como patólogos saber la clona del anticuerpo que están utilizando. Es para lo único que sirve, ¿de acuerdo? Para de ahí en fuera el anticuerpo es el mismo. ¿Ok? A ver, Fátima Mazón. Misma pregunta. Bueno, yo había leído que los policlonales se producían utilizando varias células, ¿no? Inmunes diferentes, perdón. A ver, otra vez. Bueno, yo había leído que los policlonales se utilizaban, utilizando varias células, ¿no? No son... células inmunes, ¿no? Diferentes, creo. No son, a ver, a lo que se le llama, no son células, se llaman clonas, ¿ok? Es decir, grupos celulares, pero utilizan, a ver, ¿cómo explicarles? La mayoría de las células que se utilizan, doctores, para estos anticuerpos son células de ratón, muchas de ellas, ¿ok? Entonces, el que sea monoclonal o que sea policlonal nada más significa si tuvo varios grupos de células del mismo animal, ¿sí? O sean un solo tipo de células, o sean células de un solo tipo de animal, ¿ok? Realmente, de ahí en fuera el anticuerpo va a ser el mismo. El anticuerpo va a marcar igual, les decía yo, podemos tener antígeno carcinoembrionario policlonal y monoclonal, ¿ok? Y lo que sí es importante, les repito, que el patólogo sepa es si es monoclonal o es policlonal para cierto tipo de neoplasias, ¿ok? Que son muy pocas, doctores, las que necesitamos saber específicamente la clona, ¿ok? La mayoría de las veces ni siquiera requerimos el tipo de clona, ¿ok? A ver, ¿alguien más que haya leído algo? Pues que, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales se producen con ratones o en conejos, y que estas tienen muchísima más ventaja, ya que tienen especificidad y disponibilidad comercial. Son más baratos. Ajá, son más baratos. ¿No? Son más baratos, ajá. Tienen mayor pureza, por lo tanto, me parece que eran de elección para la inmunohistoquímica. Sí, sobre todo porque, a ver, era lo que les decía, normalmente, de hecho, es mucho más en ratón. Si ustedes han tenido oportunidad, por ejemplo, creo que sí tienen laboratorio de investigación ahí en la facultad, ¿no? De hecho, la directora tiene ahí un laboratorio, ¿no? Creo, o algo así, algo así, qué sé yo. Algo así como que tiene ahí el laboratorio, ¿no? De investigación, o qué es, no sé exactamente. Laboratorio Sí, yo de histología. Porque la doctora Vega que es bióloga, ¿no? Creo, pero y el laboratorio que ella tiene ahí que lleva, ¿de qué es? Es un laboratorio de investigación, pero ¿de qué? Así. Me parece que es investigación, creo que tienen de microbiología, pero ya no sé específicamente qué investigaciones lleva. Ok, bueno, a ver. Desconozco entonces cómo hagan sus proyectos de investigación allí, ok. Pero, por ejemplo, en el Seguro Social
tiene un área específica, un lugar para investigación en Xochitepec y se llama, ay, no sé ni cómo se llama, pero hace algunos años me pidieron que fuera yo, colaborara con ellos como investigadora. Lo que hacen básicamente en este lugar del Seguro Social es trabajar con fitofármacos o fármacos naturales, doctores, de naturistas, ¿ok? De probar ciertos medicamentos o ciertas hierbas y ver qué tipo de beneficio tienen en ciertas enfermedades. Entonces, para ello, lo que tienen que hacer es probar tanto placebos como muestras, es decir, el fármaco o el fitofármaco en diferentes concentraciones y ver cuándo tiene beneficios, cuándo tiene daños, doctores, o reacciones adversas comparados con el placebo. Y todo esto, doctores, se hace en tejido de ratón. No cualquier ratón, no son ratas de las que tenemos en las casas, doctores, son ratones especiales, ¿ok? Entonces, estos ratoncitos, por ejemplo, ay, no me acuerdo ni cómo se llama el lugar, Civis, creo le dicen, Civis, creo que sí, algo así. Lo que hacen es que los ratones no son baratos. Me comentaba una vez una chica que le ayudé, le apoyé para que realizara su tesis de doctorado. Ella se llama Carol y me decía, es que doctora, comprar los ratones, o sea, cada ratón, estoy hablando desde hace como 6, 7 años, cada ratón, si quería un ratón virgen, por así decirlo, creo que le salen $200 cada ratón. Y estamos hablando de que para que un estudio sea apto, ¿sí? O la muestra sea apta, estamos hablando de que en cada grupo debemos de tener por lo menos, en el estudio que apoyé a esta chica, teníamos 7 grupos de control, o sea, el placebo, y 6 del fitofármaco en diferentes concentraciones, y cada grupo, doctores, tenía 10 ratones. O sea, estamos hablando de que eran 70 ratones. O sea, imagínense, 70 por $200, pues era un dineral, ¿verdad? Entonces, pero era un dineral, doctores, viéndolo así. Por ejemplo, ya lo que ella me explicaba es que mandaban a comprar un grupo de ratones. Entonces, por ejemplo, si compraban 10 ratones, compraban 9 hembras y un macho, que el macho le salía más caro, pero entonces lo que hacían es que los reproducían con ese grupo que tenían, ellos podían reproducirlos. Y entonces de cada hembra, hasta donde era aceptable, era que tuviera 5 cruzas o 5 apariciones o camadas, camadas creo le llamaban. Y lo que sí me empecé a percatar, y fue precisamente que salió la plática con esta chica, ella iba a hacer su doctorado en biología, que mientras más vieja era la camada, era de las últimas camadas, o sea, los órganos se hacían mucho más pequeñitos. O sea, empezamos a ver, por ejemplo, la esposa del director del CIVIS era investigadora. Y entonces, por ejemplo, a ella también de ese medicamento, el medicamento de ella era para la hipertensión arterial. Y, por ejemplo, como era la esposa del director, a ella le tocó trabajar los ratones vírgenes. Y entonces, por ejemplo, yo les hablo de que un riñón de un ratón virgen medía 1.5 por 0.8 centímetros, un riñón. Por ejemplo, Carol, que era la camada 5, incluso a veces se aventaban a sacar hasta una camada 6, un riñón medía 0.8 centímetros. O sea, y de eso sí, mientras más degenerada estaba la camada o el ratón de esa prueba, los órganos eran mucho más pequeños y eran más sensibles, ¿ok? Entonces, ¿por qué los anticuerpos son normalmente en ratón? Porque son más fáciles de conseguir y los puedes reproducir de manera tal que te puedas ahorrar cierta inversión. Y eso hace que los anticuerpos en inmunohistoquímica, la mayoría de ellos sean de ratón, doctores, porque son más baratos, ¿ok? Hablando de economizar,
¿Por qué? Porque los anticuerpos se compran por mililitro. Un anticuerpo, doctores, te lo venden por mililitro. Y, por ejemplo, un anticuerpo que tenga una fecha de caducidad en inmunohistoquímica, que tenga una fecha de caducidad de 6 meses, habitualmente la fecha de caducidad va de 6 meses, doctores. Estamos hablando de que 1 mililitro de un anticuerpo común te va a salir en 100,000 pesos, ¿ok? Pero si, por ejemplo, soy el distribuidor, tengo un anticuerpo común, doctores, que caduca en 2 semanas, se lo ofrezco a un laboratorio que los mueva muy rápido o un laboratorio de patología que lo mueva muy rápido. Y entonces te digo, ¿sabes que te vendo 1 mililitro que te costaría 100,000 pesos? Te lo voy a dar en 10,000 pesos, pero caduca en 2 semanas. Entonces, si es un laboratorio que sabe que por lo menos se termina medio mililitro en 2 semanas, pues obviamente ya se ahorró ahí, sacó una ganancia increíble, doctores. Entonces, en eso, por eso es que lo que decía Pablo, que la mayoría son de ratón o de conejo. ¿Por qué? Porque son los animales o los animales de prueba que se tienen mucho más a la mano y que son mucho más económicos para poder correr todos los anticuerpos y todos los estudios. Entonces, por eso les preguntaba yo qué tipo de laboratorio de investigación o cómo trabajan, si trabajan con algún animal o con algo, porque si ustedes entran se podrían percatar de incluso cuando ustedes entran y ven a las crías, dependiendo del número de camada que sea, los animales se ven más grandes o más pequeños, doctores, dependiendo de qué tan degradado, degenerado ya vaya el material genético del ratoncito de estudio, ¿ok? Bueno. Ok, a ver, entonces, muy bien, a ver, nosotros, doctores, en patología, podemos tener las neoplasias a grosso modo clasificadas como aparece en esta laminilla, doctores. Primero, podemos tener neoplasias indiferenciadas, es decir, yo les puedo decir, ¿es una neoplasia? Sí, pero no te sé decir de dónde se originó, que es lo que les decía cuando le decimos, es una neoplasia maligna, poco diferenciada. Sé que es malo, pero no te puedo decir de qué origen es o de qué estirpe es. Y para estirpes, doctores, tenemos nosotros básicamente 3 estirpes, ¿sí? Carcinoma, sarcoma y linfoma. Aquí está anotado al último melanoma, doctores. El melanoma es una neoplasia de estirpe epitelial, ¿ok? Se tendría que llamar carcinoma. Sin embargo, doctores, se quedó con ese nombre porque cuando se hace la clasificación de las 3 estirpes que aparecen aquí primero, estas 3, ¿sí? Ya los médicos de ese tiempo ya tenían muy bien acuñado el término de melanoma y lo pueden identificar sin mayor problema. Entonces, por eso es que ya no se cambia el nombre de melanoma. Aparte, entra dentro de las neoplasias poco diferenciadas el melanoma, doctores, porque histológicamente, doctores, el melanoma, de hecho, se le conoce como uno de los grandes simuladores. Un melanoma, doctores, puede simular cualquier neoplasia. Puede simular un carcinoma, puede simular un linfoma o puede simular un sarcoma. Es decir, histológicamente pueden ser muy parecidos. Todos sabemos, o no sé si algunos de ustedes ya sepan, que el melanoma es una neoplasia que se origina en las células nédicas, en los melanocitos, doctores. Y los melanocitos lo que hacen es que producen melanina, o es decir, le dan el color a la piel. Si nosotros vemos melanomas, doctores, o vemos neoplasias que tienen melanina, que tienen pigmento al microscopio, no en la piel así, sino en el microscopio, nosotros vemos que tienen melanina, en automático lo mencionamos, pues es un melanoma, ¿ok? Y ya le corremos la inmunohistoquímica específica para melanoma. Pero muchas veces, doctores, nos encontramos que el melanoma en el corte que nos mandaron o en el tejido que nos enviaron no tiene pigmento. Y el clínico a veces no nos da nada de datos clínicos. ¿Ok? Entonces, podemos pensar que puede ser un sarcoma, podemos pensar que es un carcinoma, podemos pensar que es un linfoma, podemos pensar cualquier cosa y nunca podemos, si no tenemos pigmento, no podemos así a lo mejor ni siquiera imaginarnos que se trate de un melanoma. Entonces, primero, podemos utilizar la inmunohistoquímica cuando tenemos una neoplasia y no sabemos cuál de las neoplasias primeras o de dónde se haya originado. Entonces, ese es uno de los primeros usos de la inmunohistoquímica. Segunda,
que sea una metástasis de un carcinoma de origen desconocido, ¿ok? ¿Qué significa eso? Metástasis, doctores, significa que estemos viendo células neoplásicas, ¿sí? En un lugar o en varios lugares, por decir, tenemos un paciente que tiene neoplasias en pulmón, en hígado, en colon, en páncreas, en retroperitoneo, en encéfalo, ya, o sea, normalmente no vemos pacientes tan así, tan mal. Pero pensamos que estamos viendo así lo peor que ustedes se pueden imaginar. Y ahora, ajá, ¿cuál es el primario? O sea, sí sé que tiene lesiones en todos lados y muchas de ellas son metástasis. ¿De dónde se originó el tumor? ¿De dónde viene ese tumor? ¿Dónde están los...? O sea, todas son metástasis, pero quiero saber cuál es la primaria. Y entonces también para eso utilizamos la inmunohistoquímica, doctores, para determinar el primario de origen, y así se le llama, ¿ok? Luego lo que hacen los clínicos es que llega el paciente con un diagnóstico externo o ellos están viendo la tomografía y te piden que le determines el sitio primario, ¿ok? Y entonces, en esos casos, cuando nosotros vemos el estudio con hematoxilina y eosina, tenemos que morfológicamente inclinarnos hacia un diagnóstico u otro, o hacia una estirpe u otra, y entonces pedir la inmunohistoquímica. Segundo, doctores, para la clasificación molecular de neoplasias malignas, sobre todo, doctores, la clasificación molecular la utilizamos para mama. Les decía yo que mama ha venido a cambiar el aspecto de diagnóstico y tratamiento, doctores, para los pacientes, tanto clínica como quirúrgica y obviamente anatomopatológicamente, doctores. En mama, incluso, doctores, tenemos clasificación molecular de las neoplasias. Una cosa es el diagnóstico histológico que les vamos a dar y en base a la inmunohistoquímica que les reportamos, existe otra clasificación molecular, doctores. ¿Ok? Entonces, en mama es súper importante realizar inmunohistoquímica. En pulmón igual, doctores. En pulmón sobre todo porque para los adenocarcinomas de pulmón existe terapia blanco molecular, doctores. Y esa terapia blanco está basada en el reporte de patología que lleva estudio de inmunohistoquímica. Existen paneles específicos, doctores, para hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, nuevamente, con los reportes que tenemos arriba o con las posibilidades diagnósticas que tenemos en el primer punto, doctores, nosotros podamos determinar si es carcinoma, utilizamos ciertos anticuerpos. Para determinar si son sarcomas, utilizamos otros anticuerpos. Y para linfoma y melanoma, utilizamos diferentes anticuerpos. Entonces, doctores, cuando de entrada yo tengo un caso que es una neoplasia poco diferenciada o indiferenciada, doctores, yo tengo que meter por lo menos un anticuerpo de cada uno de ellos, un anticuerpo que me diga si es un carcinoma, si es un sarcoma, si es un linfoma o es un melanoma. Entonces, de entrada, a un caso, una neoplasia poco diferenciada, tendríamos que estarle pidiendo mínimo 4 anticuerpos, ¿de acuerdo? Cuando histológicamente no tenemos ninguna posibilidad, ¿ok? Allí nos ayuda la inmunohistoquímica, sí, para decirnos, a ver, de estas 4 posibilidades te voy a dar una, ¿ok? Y entonces ya la posibilidad que marque, podemos como patólogos ampliar el panel hacia ese lado. Ojo, no es lo mismo, doctores, que yo de entrada a un paciente le pida 4 anticuerpos para definirme qué neoplasia es y posteriormente a lo mejor le pida 4 más para definirlo. Estamos hablando de que tendría yo 8 anticuerpos para dar un diagnóstico o requeriría 8 anticuerpos para dar un diagnóstico. A que le meta, por ejemplo, nada más sin idea le puede meter uno de entrada esos 8 anticuerpos. Y ya después, imagina, a lo mejor te marcó 2 y los 2 no te dicen nada, ni uno ni otro te dice nada. Entonces tienes que meter más anticuerpos y entonces estás ampliando, estás sacando paneles a veces hasta de 20 anticuerpos que estás desperdiciando el anticuerpo. En las instituciones, doctores,
dependemos mucho de lo que tengamos a la mano, doctores. Entonces, por ejemplo, en el ISSSTE, que es donde tenemos inmunistoquímica, a veces pasamos meses sin que tengamos inmunistoquímica o tenemos nada más ciertos anticuerpos y entonces tenemos que ser muy precavidos con la utilización de los anticuerpos para no gastarlos y que nos rindan suficiente tiempo, doctores, y tengamos oportunidad de trabajar y de ayudar a los pacientes, ¿ok? Entonces siempre tenemos que ir con ese lado. En la parte privada, doctores, es un poquito diferente, como en todos lados. Hubo una ocasión que alguno de los médicos con los que trabajamos, un patólogo de forma privada le da un reporte, ¿no? Y le pone neoplasia maligna poco diferenciada. Y el doctor le dice a la paciente que, pues obviamente fue en el seguro, donde a la paciente, en el seguro no tenemos inmunistoquímica. Entonces, si el paciente para que se le pueda dar tratamiento necesita inmunistoquímica, el seguro no lo paga, entonces lo tienen que pagar ellos de forma privada, doctores. Entonces el doctor le dijo, a ver, yo conozco una patóloga, le puedo hacer el diagnóstico, bla, 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 ¿no? Entonces me dice el doctor, doctora, te voy a mandar te voy a dar un material para que le hagas inmunistoquímica. Le dije, sí, me llevé el material, lo veo y dije, doctor, esto es un linfoma Hodgkin. El linfoma Hodgkin habitualmente no requiere inmunistoquímica, doctores, ¿ok? Sacamos así el diagnóstico. Dije, es un Hodgkin, doctor, no necesita inmunistoquímica. Y me dice, a ver, allá el otro dijo que necesita inmunistoquímica y esto es privado, hazle la inmunistoquímica que tú quieras para que te paguen, porque ya alguien, y yo así de, o sea, no, eso no. Y se empezó a reír el doctor y me dijo, doctora, tienes que aprender a trabajar la práctica privada. No sé por qué me dijo eso. Tienes que aprender a trabajar la práctica privada. Aunque tú digas que es esto, corre la inmunistoquímica porque alguien más ya dijo que la necesita y es privada. Es algo que a mí no me gusta, doctores, y yo sí, incluso para la inmunistoquímica soy muy así, o sea, a ver, ¿la necesita? No la necesita. Si la necesita, trato de ahorrarles lo más que puedo a los pacientes. En la práctica privada, doctores, habitualmente nosotros la inmunistoquímica cobramos por anticuerpo que se utiliza, ¿ok? Entonces, no les cobramos igual, o la mayoría de los lugares no cobramos igual un caso que salga con 4 anticuerpos a un caso que salga aquí. Entonces tenemos que aprender a manejar los anticuerpos de inmunistoquímica, a decidir exactamente qué es lo que vamos a pedir, porque eso es el costo que va a tener para el paciente, ¿ok? Entonces, si ustedes me hablaran que los pacientes que voy a tener yo en la práctica privada son pacientes que son de una institución privada como el ABC, la parte de inmunistoquímica yo la hice en el Hospital Español de México. Después, obviamente, también los pacientes de ahí eran pacientes que pues, tenían para pagar, doctores. Entonces, uno podía decir, sí, hazle esto, hazle esto, hazle esto. Y uno podía poner anticuerpos como uno quisiera y sabe uno que te lo iban a pagar. Aquí en la práctica privada, doctores, en Morelos, o sea, honestamente, el paciente, o sea, a veces quedan a deberte, o sea, y termina uno dándole el resultado diciendo, tenga, lléveselo y junte, y cuando tenga me llama, o sea, de plano así, doctores, porque la gente que tenemos en Morelos, podemos encontrar pacientes que tienen así suficiente dinero como para pagar y soltártelo, así el dinero, y otros que no tienen, o sea, y que de verdad que lloran, doctores, porque dicen, es que necesito el inmuno y es que no completo el dinero, ¿ok? Entonces, muchas cosas en patología, doctores, y obviamente en patología lo vemos menos. Ustedes como clínicos y como quirúrgicos lo van a ver mucho más. Muchas cosas, doctores, a veces tenemos que hacerlas un poquito conscientes de las situaciones, ¿ok? Tenemos también paneles, doctores, para los tumores de huesos y de partes blandas. Las neoplasias que se originan en hueso y en tejidos blandos, doctores, por definición se llaman sarcomas, ¿ok? Pero no todos los sarcomas son iguales, ni todos los sarcomas se tratan igual.
Entonces, por eso es importante que nosotros podamos definirles qué tipo de sarcoma es, porque en base a ello, doctores, se determina, sobre todo, para los sarcomas se utiliza sobre todo radioterapia, doctores. Se define con el diagnóstico de patología cuántas sesiones va a tener y cuántos grays se le van a dar a ese paciente. Y por último, este grupo de neoplasias que yo espero que la mayoría de ustedes ya haya escuchado, aunque sea una vez, las neoplasias de células pequeñas, redondas y azules, ¿ok? O de células pequeñas, redondas y basófilas. Y como su nombre lo dice, doctores, son neoplasias que nosotros las vemos al microscopio y la célula está muy chiquita y está muy azul o muy teñida con hematoxilina. ¿Qué dijimos que tenía la hematoxilina, doctores? ¿Quién me dice? Los ácidos nucleicos. Ok, entonces, ¿dónde estaban los ácidos nucleicos? En el núcleo. Dentro de la célula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo realmente en una neoplasia de células pequeñas, redondas y azules? ¿Qué es lo que vemos? El núcleo. Núcleo, solo núcleo. Entonces, por eso dicen células pequeñas. No es que la célula esté pequeña, lo que pasa es que es más núcleo que citoplasma, ¿ok? Y entonces, dentro de ese grupo de células pequeñas, redondas y basófilas, que así es como se le llama cuando tiñe la hematoxilina, tiñe basófilo, ¿ok? Entonces, encontramos linfomas, el carcinoma neuroendocrino, el tumor de Ewing, doctores, que son neoplasias inmaduras, el PINET o tumor neuroectodérmico primitivo, doctores, o sea, como su nombre lo dice, es de una célula inmadura, primitiva, doctores. O el tumor de células pequeñas redondas desmoplásicos. Hay muchísimas. Ustedes se meten así, googlean, tumores de células pequeñas redondas y azules, les va a salir una lista interminable de neoplasias. Y entonces, cuando nosotros vemos una neoplasia de este tipo, obligadamente, doctores, necesitamos que les podamos decir cuál de todas ellas es a la que corresponde ese tejido. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta acá, doctores? ¿No? Ok. Doctora, yo tengo una duda, perdón. Sí, Daniela, dime. Había dicho que antes de hacer una inmunomarcación se tenía que hacer una inmunoquímica porque era más rápido. No, a ver, no. Siempre, o sea, primero debes de tener un diagnóstico de toxina y eosina para que puedas pedir tu panel de inmunistoquímica. Hay neoplasias, y lo que yo les dije fue eso, hay neoplasias que no requieren inmunistoquímica. Lo que requieren es otro tipo de estudio que tenemos en patología que se llama histoquímica. Y esto realmente lo que utiliza son colorantes, ¿sí? Colores para teñir ciertas neoplasias. Hay neoplasias que no requieren inmunistoquímica, lo que requieren es una tinción de histoquímica. Y esa es mucho más rápida, no utiliza anticuerpos, se utilizan colorcitos, si ustedes quieren verlo así, decía uno de mis maestros, utilizan agua de colores, las histoquímicas, el técnico utiliza colorantes, y los colorantes van a teñir ciertas cosas, glucógeno, fibrosis, colágena, membranas celulares, membranas basales, dependiendo de los hongos, doctores, nos tienen microorganismos, ¿ok? Pero hay ciertas, ojo, igual nuevamente, las indicaciones en utilizar las tinciones de histoquímica, ¿ok? Pero era eso, ¿ok? No es que antes, sino depende del tipo de neoplasia, lo que podemos utilizar, histoquímica o inmunistoquímica, ¿ok? Gracias, doctora. Y hace un poco tiempo, bueno, sí, hace algún tiempo algún médica me decía que necesitaba un curso rápido de inmunistoquímica, ¿ok? Ella no es patóloga, o él no es patólogo. Y trabajo con este médico y a pesar de trabajar en la privada, mi respuesta fue, tendría que estudiar primero patología para poder tomar un curso de inmunistoquímica. La inmunistoquímica, créanme, doctores, no es tan fácil, o sea, no es fácil.
A veces, como ya se los reportamos nosotros a ustedes, nosotros como patólogos les reportamos a ustedes, parece fácil, no, pues si se está marcando esto es esto. No, o sea, nuevamente les repito, doctores, anticuerpos de inmunohistoquímica no tenemos así algo que sea específico, que me pueda decir, este anticuerpo solamente te va a marcar para esta cosa. Vamos a tener anticuerpos que marcan para muchas neoplasias, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí nos pueden ayudar, obviamente, sí les ayudaría a ustedes saber que ciertos anticuerpos te van a dar estirpes. Eso sí les ayuda, eso sin duda, doctores, ¿ok? El resto, la parte gruesa de inmunohistoquímica, cuesta trabajo aprenderla, doctores, ¿ok? ¿Por qué? Porque de entrada, un mismo anticuerpo en alguna neoplasia tiñe el núcleo, en otras tiñe aparato de Golgi, en otros tiñe membrana nuclear, en otros tiñe membrana citoplásmica y en otras incluso lo reportan así los libros. Él tiene un patrón granular, ¿ok? Entonces, todo eso tienen que aprender como patólogo, ¿ok? Entonces, no es nada más decirles, enseñarles a ver la inmunohistoquímica. Por eso ustedes cuando les doy la clase de inmunohistoquímica nada más les pongo, digamos que la parte gruesa que ustedes tienen que saber para qué les sirve la inmunohistoquímica, ¿ok? En patología de mama, doctores, ¿cómo utilizamos la inmunohistoquímica? En los casos de que tengamos duda si es un carcinoma in situ o una hiperplasia ductal atípica, doctores. Y ojo, esto pasa, doctores, en lugares donde se tiene inmunohistoquímica, o sea, en lugares donde se tiene inmunohistoquímica, estas diagnósticas o estas dos posibilidades diagnósticas, doctores, le hacen inmunohistoquímica para poder definir si es un carcinoma in situ o es una hiperplasia ductal con atipia, doctores. En los lugares pobrecitos, ¿sí? Como el IMSS de aquí de Morelos, o sea, lo tenemos que definir en características histológicas. Que tenemos que echar mano de todo lo que tengamos de la parte de histología para poder definir, ¿es hiperplasia o es un ductal in situ? ¿Ok? O es un carcinoma in situ. ¿De acuerdo? Entonces, sí tenemos anticuerpos para que nos puedan definir si son carcinomas in situ o si son hiperplasias ductales. Pero, nuevamente, doctores, o sea, les repito, aquí en Morelos, el único lugar donde tenemos inmunohistoquímica es el ISSSTE. Y entonces, imagínense que en el seguro me toca un caso que será un carcinoma in situ, será una hiperplasia ductal con atipia. Necesita inmunohistoquímica, y que lo voy a hacer, lo pongo así, no puedo definir porque requiere inmunohistoquímica. Imagínense cuántos casos saldrían así, pues a nadie le daría diagnóstico. Entonces tenemos que echar mucho la mano o tenemos que apoyarnos muchísimo de la histología, doctores. Tenemos que saber exactamente qué características histológicas, porque tienen diferencias histológicas, doctores, la hiperplasia y el carcinoma. Y en estos casos, como en este que estoy mencionándoles, doctores, la histoquímica, que son los colores, utilizamos una técnica con colores, doctores, nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos una tinción de histoquímica que se llama ácido periódico de Schiff, que nos va a teñir la membrana basal, ¿ok? Y entonces, en un in situ, doctores, ¿conserva la membrana basal? Sí. ¿Pero qué creen? En la hiperplasia, la membrana basal tiene otra característica diferente y entonces eso sí nos puede ayudar sin necesidad de hacer inmunohistoquímica. Por inmunohistoquímica lo podemos saber, sí, pero recuerden ustedes, en muchos lugares no tenemos inmunohistoquímica, entonces no podemos ponerle a todo. Necesita inmunohistoquímica para diagnóstico. O sea, no, doctores. Trabajo en la práctica privada y afortunadamente me va, pues no me puedo quejar, no me puedo quejar. Es suficiente trabajo por la parte privada, doctores, podría tener más, pero no quiero tener tanto. Entonces, hay patólogos que obviamente tienen muchísimo trabajo privado, pero tienen tanto trabajo privado que a veces se pierde la calidad, doctores, en ver un caso o la acuciosidad de ver un caso y sacar un diagnóstico. Y entonces terminan poniéndole carcinoma poco diferenciado o neoplasia maligna poco diferenciada, sin poner así
un extra para ayudar al paciente. Ojo, doctores, siempre, siempre, siempre deben de tener bien presente eso, doctores. Nuestro fin primero y último de la medicina, doctores, es ayudar al paciente. O sea, no es que si no nos cae bien el compañero médico, la compañera médica, o si somos enemigos, nos odiamos a muerte. Doctores, eso lo tendríamos que dejar al lado. O si odiamos, nos caemos mal, pues que sea fuera del hospital y que no repercuta en los pacientes, ¿ok? Siempre tenemos que hacer las cosas pensando en que beneficiamos o perjudicamos al paciente. Bueno, hay un patóloga en Morelos que saca sus casos así. O sea, en HIE, en hematoxilina y eosina, pone carcinoma poco diferenciado. Requiere inmunistoquímica. Y entonces, y después de hacer inmunistoquímica, el diagnóstico sigue siendo carcinoma poco diferenciado. Entonces, pues así de, doctores, tantita vergüenza, ¿no? Tantita vergüenza. Entonces, uno de los médicos que trabaja conmigo, o sea, siempre me manda la captura de pantalla y me dice, te voy a mandar este paciente, necesito que me ayudes. Y siempre podemos llegar un pasito más adelante, doctores. Créanme, siempre, siempre, siempre podemos llegar un paso más adelante de la siempre, doctores, se los juro, pero hay que saber nuevamente, les repito, qué pedir y qué diagnóstico tenemos en hematoxilina y eosina. Si yo tengo una idea, puedo irme con mucha tranquilidad y ahorrarme muchos anticuerpos y mucho gasto. Ahorrarme yo y ahorrarle al paciente, ¿de acuerdo, doctores? Entonces, siempre es bien importante tener eso. Entonces, la inmunistoquímica nos sirve, sí, pero tiene que saber el patólogo un poquito. Después, para diferenciar si se trata de un carcinoma ductal o de un lobulillar de mama. Ojo, doctores, ambos tienen que ser ya infiltrantes o invasores, ¿de acuerdo, doctores? Y es bien importante que nosotros les digamos si se trata de un ductal o de un lobulillar. ¿Por qué, doctores? Porque resulta que el lobulillar, una de sus características es que es bilateral. Entonces, si una paciente tuvo cáncer de mama, muy probablemente tiene hasta un 80% de probabilidades, doctores, de que pueda presentar otro carcinoma lobulillar en la mama izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante. Si es un tipo... Hay diferentes variantes, doctores, del carcinoma ductal y del carcinoma lobulillar, pero existe una de ellas del lobulillar, doctores, que se parece mucho al ductal, y entonces es importante que nosotros le podamos decir al clínico, al quirúrgico, ¿de qué se trata? Y en estos casos, doctores, sí utilizamos la inmunistoquímica, ¿ok? El anticuerpo que utilizamos para poder definir si se trata de un carcinoma ductal o de un carcinoma lobulillar se llama ecaderina, doctores. Y cuando veamos el capítulo de neoplasias y ustedes lean su capítulo, van a decir que allí van a leer que viene la caderina. Y la caderina, doctores, es una proteína de unión, doctores, ¿ok? Lo que hace es unir las células, son desmosomas, doctores, ¿ok? Entonces, todas las células se pintan y entonces la caderina lo que hace es pintar esas uniones desmosomales. Y entonces, el lobulillar no va a tener caderina. Y entonces por eso pedimos la ecaderina, doctores, para poder definir si se trata de un carcinoma ductal o de un carcinoma lobulillar, porque tiene importancia pronóstica el que les digamos si se trata de uno y de otro. Y en el caso de mama, doctores, también les decía yo la clasificación del carcinoma. El cáncer de mama, doctores, histológicamente son dos tipos, nada más, el ductal y el lobulillar, pero en base a la biología molecular, en base a la inmunistoquímica, doctores, tenemos los luminal A y B, tenemos los tipos basal-like, que son HER2, doctores, y los triple negativos, son las tres clasificaciones, o bueno, cuatro, porque les decía yo, luminal son A y B, luego son el basal-like y negativos, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, en base a la clasificación molecular tenemos cuatro tipos y histológicamente solamente tenemos dos, el ductal y el lobulillar, ¿ok?
¿Dudas o preguntas? Yo, Adelante, Pau. gracias, Manny. Hace rato mencionó que para el carcinoma in situ y la hiperplasia podemos ver cambios en la membrana, ¿cierto? Membrana basal. ¿Eso Así nos es. comentó que se podían detectar con histoquímica o con qué? Perdón, es que se me cortó. A ver, lo podemos hacer de las dos formas, con histoquímica y con inmunohistoquímica. Si estás en un lugar donde tengas los recursos, haces inmunohistoquímica. Si estás en un lugar que no tienes inmuno, tienes que echar mano de las tinciones básicas de histoquímica. ¿Ok? Todo depende del lugar donde estemos. Gracias. Sí, Dani. Doctora, para la diferenciación del carcinoma ductal y lobulillar en la especie, la especie que son parecidas, dijo que la E-caderina estaba presente en la ductal, ¿verdad? Es positiva. Ujú. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? A ver, ojo ahí, para nosotros reportar la inmunohistoquímica se reporta como positivo o negativo, ¿ok? Entonces creo que eso no se los había comentado. Si decimos positivo significa que está marcado. Si decimos negativo significa que ese anticuerpo no marca. Entonces lo reportamos como positivos o negativos. Y ya en algunas neoplasias o algunos anticuerpos para ciertas patologías, utilizamos algún agregado, porcentajes, cruces, pero para ciertos tipos especiales de neoplasias. Ok, entonces, doctores, para que nosotros podamos decir si se trata de un estirpe epitelial, el anticuerpo que utilizamos se llaman citoqueratinas, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, de entrada, por ejemplo, si yo quiero decir o quiero saber si eso se trata de un carcinoma, el anticuerpo que tengo que pedir es una, o todo el mundo lo conoce como queratinas, en realidad se llaman citoqueratinas, ¿de acuerdo? Y entonces, las citoqueratinas, doctores, son el mayor grupo de filamentos intermedios. Cuando ustedes llevaron histología, debieron haber visto el primer capítulo o bueno, en alguno de los capítulos llevan una parte que se llama la célula. ¿Ok? Y cuando vieron células, que vieron su citoplasma, que el citoplasma tiene diferentes tipos de filamentos, ¿ok? Y entonces las citoqueratinas lo que van a hacer es teñirnos los filamentos intermedios que se van a encontrar en el citoesqueleto, son los que le dan la estructura a la célula, que permiten que se mantenga redondita o... En el caso, por ejemplo, de los hepatocitos, se los pintan así como si fueran hexágonos, o sea, más bien a que histológicamente, que al microscopio, conserven ya sea la forma redonda o la forma ovoide o la forma hexagonal, o conserven su forma característica, conserven su arquitectura, eso es lo que nos ayuda el citoesqueleto. Las queratinas o las citoqueratinas, doctores, se clasifican en números y van desde el 1 hasta el 20, doctores, dependiendo de su peso molecular. Luego, entonces, de la queratina 1 a la 10 se llaman de bajo peso y de la de alto peso, ¿ok? Entonces son de bajo peso molecular y de alto peso molecular. Y dependiendo del tipo de epitelio que nosotros querramos ver o que pensemos de dónde se origina la neoplasia, doctores, es el tipo de queratina que le tenemos que pedir. Por ejemplo, los epitelios planos se tiñen con queratinas de bajo peso molecular y los epitelios glandulares se tiñen con queratinas o con citoqueratinas de alto peso molecular. O entonces, la pregunta de los 64,000, hasta me da miedo preguntarles, porque luego ni saben y me van a hacer pequeñas preguntas, histologías y las clases de patología. Pero bueno, a ver, vamos a ver quién va a ser el ganador. Salazar Mendoza Giralca. Sí, doctora. A ver, la pregunta, si tengo un carcinoma que es
se originó esófago, pero no sabía yo que se originó en esófago, ¿qué tipo de queratina tendría que pedirle? ¿No? No. Ok, Montes Baena, Roberto. Roberto a la 1, Roberto a las 2 y Roberto a las 3. Roberto ya se durmió, nada más dejo funcionando la cámara. Jimena Valdés Vega. Jimena a la 1, Jimena a las 2. Pues son las citoqueratinas. Sí, obviamente, pero estoy preguntando qué tipo de citoqueratina pedirían. ¿No? Ok, Montejano Reyes Amanda. Amanda a la 1, Amanda a las 2 y Amanda a las 3. Ok, tampoco está. Manso Santana Mitzi. Mitzi a la 1, Mitzi a las 2, Mitzi a las 3. Ok. Gómez Reyes Jorge. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Serían los de bajo peso molecular? ¿Por qué, Jorge? Porque es plano, es un epitelio plano. Así es. Ojo, doctores. Todo el mundo se enoja cuando les hago preguntas. Es que esa no la vimos. No, doctores, a ver, aquí hay algo. Lamentablemente, doctores, uno de mis defectos es hacerlos trabajar y forzar su pensamiento crítico, doctores. De verdad, de verdad. Si ustedes saben histología, saben que el esófago es un epitelio plano, ¿ok? Y entonces la pregunta fue, si tengo un carcinoma que se originó en esófago, ¿qué tipo de citoqueratinas le pediría? Entonces, si ustedes saben que el esófago tiene un epitelio plano estratificado, entonces dicen, es un epitelio plano y los epitelios planos se tiñen con queratinas de bajo peso molecular. Entonces, le vamos a pedir una citoqueratina de bajo peso molecular. Ojo, doctores, tienen que estudiar muchísimo su histología, doctores, de verdad. En patología, para patología, doctores, nosotros tenemos que saber mucho histología para poder ayudarles a ustedes en diagnóstico. Pues como clínicos o como quirúrgicos, doctores, si saben histología, llevan mucho ganado o mucha ganancia por delante, doctores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de epitelio o cómo esté formado ese tejido, doctores, ustedes van a poder intuir qué tipo de neoplasia se está originando allí, ¿ok? Creo que sí estaba, no recuerdo si estaba con ustedes en una clase que entró un hematólogo, estaba en el ISSSTE y entró un hematólogo que una revisión de laminillas y que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando fue a dejar las laminillas, el doctor me dijo que llevaba unas laminillas de una paciente que la habían visto en Acapulco y que en Acapulco decían que era, en unas decían que era hiperplasia y en otras decían que era linfoma y que el paciente estaba ocluido. Y entonces el doctor me dijo algo así como que, no, pues es que si está ocluido es un carcinoma, ¿ok? Entonces, el paciente tenía una oclusión en el intestino delgado. El intestino delgado para que se ocluye es muy raro. Normalmente quien se ocluye, doctores, o donde se ocluye realmente por algún carcinoma, es el intestino grueso, doctores. O bien se pueden ocluir los pacientes no por una neoplasia, porque haga un vólvulo, ¿ok? Entonces se van a ocluir esos en el intestino grueso. Y por carcinoma, sobre todo, ¿ok? Pero si ustedes me dicen que la lesión del paciente
o sea, no tiene lesión en otro lado y está ocluido y la oclusión es a nivel de intestino delgado, apuesten lo que quieran, doctores. Si ya revisaron bien la tomografía de su paciente, apuesten lo que quieran que ese paciente tiene un linfoma. Si no tiene lesión en otro lado, ¿por qué? Porque el intestino delgado, doctores, es un órgano linfoide por excelencia y entonces lo que predomina en el intestino delgado es tejido linfoide, linfocitos, y la neoplasia que se origina en el tejido linfoide, doctores, se llama linfoma. Y entonces, si ustedes saben esas cosas, doctores, van a ir un paso adelante que el resto de los médicos, doctores, o van a tener o le van a ayudar a su paciente, van a tener una mejor idea de qué es lo que está pasando con él. ¿Ok? Entonces, tienen que repasar mucho eso, tienen que repasar mucho, aunque no les guste la histología. ¿Ok? Entonces, les decía yo que se clasifican en de bajo y de alto peso molecular. Y para eso nos serviría saber, porque imagínense que yo tengo una neoplasia que se origina en un epitelio plano y le pido una queratina de alto peso molecular, va a salir negativa, doctores, y eso no me va a excluir que realmente el paciente tenga un carcinoma. Y entonces puedo pedirle un montón de anticuerpos y me van a salir negativos todos y no voy a llegar a un diagnóstico final con ese paciente. ¿Por qué? Porque simplemente la elección inicial la hice mal por no saber histología. Ok, entonces para definir estirpes epiteliales lo que utilizamos son básicamente citoqueratinas y ya posteriormente que nos marca una citoqueratina, doctores, entonces tenemos que ir buscando qué otro tipo de anticuerpo para poderle dar el nombre completo al carcinoma. Y para las estirpes mesenquimatosas, doctores, los de estirpe mesenquimatoso se llaman sarcomas, doctores. ¿Okay? Y para estirpe mesenquimatoso tenemos diferentes marcadores, muchísimos marcadores. De hecho, para estirpe mesenquimatoso, donde tenemos más marcadores que ninguno. Tenemos entre ellos la vimentina. La vimentina es muy sensible, doctores, pero es poco específica. ¿Qué significa eso? Me va a marcar en muchos tejidos mesenquimatosos, pero puede marcar en todos, ¿sí? Y no significar nada. Entonces, solamente el que yo tengo una vimentina positiva significa, puede ser un sarcoma. Ahora tengo que ver de dónde es el sarcoma. Ojo, tenemos linfomas que nos marcan vimentina, doctores, ¿ok? Y tenemos carcinomas que nos pueden marcar vimentina. Y a eso me refiero con decir que es muy sencillo y no significa que sea específico, no significa que porque marque sea un sarcoma forzosamente. Aquellos que nos definen estirpe, un origen mesenquimatoso en músculo, doctores. Tenemos la actina, que se llama actina de músculo liso y actina de músculo estriado, entonces tenemos que saber qué tipo de músculo se está originando para que podamos pedir el tipo de actina en especial. La miosina, doctores, que es mucho más específica. La miosina la va a marcar todo tipo de músculo, no necesariamente como la actina, que tenemos que saber qué tipo de músculo. La miosina es mucho más específica. Junto con la miosina tenemos otro que se llama MioD1, ¿ok? Y son los más específicos que tenemos para el origen muscular. Otro más marcador de músculo es la desmina, doctores, y la otra es la miogenina. ¿Okay? Esta es la miogenina, la MioD1 también. La desmina, doctores, también nos puede marcar en carcinomas y en linfomas o en algún otro tipo de neoplasias, entonces no es tan específica. Marcadores mesenquimatosos van a marcar vasos sanguíneos o células endoteliales, doctores. El CD31 y el CD34, ¿ok? Entonces, todas aquellas neoplasias que se originen en células endoteliales, como por ejemplo el sarcoma de Kaposi, doctores, van a ser CD34 positivo. Es el marcador vascular o endotelial que más utilizamos, el CD34. Y los marcadores, doctores, es hasta otra laminilla, pero los marcadores que utilizamos para definir la estirpe linfoide o hematopoyética, doctores, ¿recuerdan el primer punto que les puse? Por ejemplo, si yo quiero saber qué es un carcinoma, tendría que meter una citoqueratina. Si quiero saber qué es un sarcoma, tendría que meter alguno de los anticuerpos que están aquí. Y entonces yo tendría más o menos que ver la laminilla y decir, bueno, parece un sarcoma de origen muscular.
o parece un sarcoma fibroso o de tejido conectivo, y ya dependiendo del origen que yo voy a pedir alguno de los anticuerpos. Muchos de los patólogos, el anticuerpo que metemos de entrada es la vimentina, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, y con eso más o menos yo podría salvar o saber si es mesenquimatoso o sarcoma. El tercer anticuerpo que metemos, doctores, para definir linfoma es este que está aquí, el CD45, ¿ok? El CD45, doctores, si ustedes lo buscan en su libro de patología del Robbins, doctores, de hecho le llaman antígeno leucocitario común. ¿Eso qué significa? El CD45, todo lo que tenga que ver con linfocitos, doctores, ¿ok? Y entonces sería el tercer anticuerpo que metemos. Y para melanoma, doctores, el otro anticuerpo que utilizamos se llama S100. El S100, doctores, también nos marca origen mesenquimatoso. Entonces, los primeros 4 anticuerpos que tendríamos que meter en un primario de origen desconocido sería citoqueratinas para definir carcinomas, una vimentina, por ejemplo, para definir sarcomas, un CD45 para estirpe linfoide y un S100 para favorecer melanoma, ¿de acuerdo? Y estas son imágenes, doctores, de cómo es la histoquímica. Pero antes les voy a mencionar algo de lo que decía Pablo. Pablo hizo el comentario de que tenía una fase preanalítica y una fase posanalítica. ¿A qué se refieren con la fase preanalítica, doctores? Todo lo que tenga que ver con la muestra de tejido antes de llegar a patología. ¿Y eso a qué se refiere? Cuando ustedes lleven cirugía, doctores, van a darse cuenta o van a mencionar que tienen fases en el tiempo quirúrgico o en la toma del tejido que le llaman, por ejemplo, a una de ellas una fase fría. O sea, ¿qué significa? A partir de que ustedes hacen la excisión, es decir, quitan el tejido del cuerpo, ya no tiene circulación y a eso se le llama fase fría o fase de isquemia fría, ¿ok? Para nosotros en patología, para poder tener un tejido adecuado para realizar inmunohistoquímica, doctores, necesitamos que la isquemia fría en 1 hora, doctores, ¿de acuerdo? Es decir, desde que ustedes quitan el tejido y lo ponen en el frasco con formol al 10%, no debe de exceder 1 hora, ¿sí? Si ese tejido estuvo fuera del formol por más de 1 hora, ese tejido ya no va a servir para inmunohistoquímica. Segundo, el tejido debe de estar fijado en formol al 10% forzosamente. ¿Por qué? El formol que venden, doctores, líquido, obviamente, que es el que nosotros utilizamos, su concentración es del 37 o 40%. Así es como viene su presentación comercial, doctores. Si ustedes colocan un tejido en formol puro, ese tejido, lo que le va a suceder al ponerlo en el formol en esa concentración tan alta, doctores, es inestabilidad en las uniones celulares, doctores. Y entonces la inmunohistoquímica en un tejido fijado en formol de más del 10% o menos del 10% no sirve para inmunohistoquímica, doctores. Y por último, si el tejido estuvo fijado por más de 72 horas, si el tejido estuvo más de 72 horas en formol, tampoco sirve para inmunohistoquímica. ¿Por qué les digo que no sirve? Nos da falsos negativos o falsos positivos. ¿De acuerdo? Entonces, es súper importante que en cuanto se tome una muestra de tejido, se coloque en formol al 10%. A veces, doctores, no tienen formol en el lugar donde tomaron la muestra, lo ponen en agua, lo ponen en alcohol, lo ponen en lo que se les ocurre. Si pasa más de 1 hora en esa sustancia, el tejido no va a servir. A veces, doctores, ni siquiera sirve para que podamos ver nosotros las características histológicas al microscopio. Entonces, es bien importante que un tejido, doctores, no solo para inmunohistoquímica, cualquier tejido, porque, ojo, doctores, ustedes pueden entrar a una cirugía
y quitar un apéndice. Sí, pero ¿por qué fue esa apendicitis? ¿Ok? ¿O por qué fue esa apendicectomía? ¿Realmente fue por una apendicitis, es decir, por un proceso inflamatorio? ¿Es por una neoplasia? ¿Es por un linfoma? ¿Cómo sé que no voy a requerir inmunohistoquímica? ¿Y qué tal si requiere inmunohistoquímica en ese apéndice que suena de lo más absurdo que un apéndice pueda requerir estudio de inmunohistoquímica, doctores? ¿Qué tal si la dejaron por ahí olvidada y ya hasta después la enfermera se acordó y dijo, ay, el apéndice, y fue, ya estaba toda seca el apéndice, toda fea, o agarró y dijo, ay, pues no hay formol, o no sé ni dónde está el formol, pues en agua, de todas maneras nomás lo que necesitas es que esté en líquido. Imagínense, y esa muestra ya no va a servir. Y hace rato les decía el tiempo que esté en formol y les había dicho 12 horas. Ok, para mama, doctores, para mama, los tejidos de mama necesitamos que esté mínimo 7 horas en formol, máximo 72 horas. Si la tenemos menos de ese tiempo en formol, doctores, porque llego a trabajar, yo entro al ISSSTE a las 2 de la tarde. Entonces, por ejemplo, si tomaron una biopsia de mama por Trucut, doctores, si la tomaron en rayos X, la tomaron a las, no sé, 12 del día, y la bajan a patología a la 1:30, 2 de la tarde que está por terminar el turno, lo que hace la secretaria es que me la asignan y le toca a la doctora Echeverría para que la incluya ahorita. Y entonces llega la doctora Echeverría, así como es de mal genio, la doctora se agarra y ve la muestra y agarra y dice, está fresca, déjala para mañana. Y entonces la secretaria o los secretarios empiezan, ay, la doctora, tanto que le hace al cuento, yo no sé para qué está perdiendo tiempo, se la pusimos para que diferencia entre ellos y yo, y que no tendría que ser así, porque se supone que el personal que está en patología tendría que saber de todos estos procesos, y se les ha dicho, pero pues les entra por un oído y les sale por otro, doctores. Es que no lo quiere incluir, sino más bien, doctores, ¿por qué no puede incluir la doctora esa pieza en ese momento? ¿Alguien me puede decir? A ver, permítanme tantito, doctores, tantito. Ay, perdón, doctores, ajá, a ver, ¿alguien me puede decir por qué no incluye la doctora Echeverría la muestra que tomaron a las 12 del día, a las 2 de la tarde? Porque necesita mínimo estar 7 horas en formol y máximo 72 horas. Y apenas había pasado media hora de que llegó la muestra. Exactamente, entonces si la tomaron ellos a las 12 y yo estoy procesando mi material a las 2 de la tarde, pongan ustedes a las 3 de la tarde que yo esté incluyendo mis muestras, han pasado 3 horas que está en formol. Entonces no está bien fijada esa muestra, aunque es un Trucut, que es un cilindrito, doctor, es muy delgadito, no está bien fijada la muestra. Y si estamos hablando de tejido, de biopsias de mama, las biopsias de mama, si son malignas, sí o sí necesitan inmunohistoquímica, es decir, a fuerza se le va a tener que hacer inmunohistoquímica. Y si yo la incluyo antes de que esté bien fijado el tejido, doctores, cuando le quiera hacer la inmunohistoquímica, no va a teñir, doctores, no va a marcar. Y entonces, por eso es que no se incluyen las muestras en ese momento, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando el día viernes el oncólogo hace una mastectomía? Una mastectomía significa que le quitan la mama a la paciente porque tiene cáncer, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Lo que va a pasar, si se operó desde el día viernes la paciente, a nosotros la muestra nos va a llegar el día lunes. Entonces estamos hablando de que el sábado tiene 24 horas
el domingo tiene 48 y el lunes tiene 72 horas. En el caso del seguro, doctor, todo lo que operan los días viernes los bajan las muestras hasta el día lunes. En el caso del ISSSTE, tenemos un manejo, un protocolo que se llama procuración. ¿Qué significa esto? La pieza que operaron el viernes o la pieza que operaron en la tarde, llaman a patología en las mañanas, normalmente, que es cuando están los secretarios, y llaman para que suban por la muestra al quirófano y la bajen a patología. En el caso de las piezas grandes como estas, doctores, es decir, grande no por el tamaño, sino porque, por ejemplo, una mama, si la paciente tiene poquita mama, pues va a estar como de 5 centímetros, ¿ok? El grosor de la pieza. Pero si es una paciente con una mama grande y redundante, o sea, imagínense, he tenido mamas que pesan 3 kilos, doctor, entonces son como de 18 centímetros, doctores, de grosor. Y si el tumor se encuentra al centro, el formol penetra 1 centímetro en 24 horas. ¿Ok? Entonces, imagínense que la mama mide 18 centímetros y el tumor está a 9 centímetros. Entonces, sábado y domingo solamente va a penetrar 2 centímetros. El tumor que está ahí, doctores, en medio, no se va a fijar. ¿Sí? No va a... Y entonces tenemos el riesgo de que la inmunohistoquímica ya no sirva. Entonces, en el ISSSTE tenemos esa parte que se llama procuración. Y entonces sube el personal técnico y allí sí, si bajaron una procuración, doctores, ya en el borde del turno de la mañana y de la tarde, le asignan esa pieza a la doctora Echeverría para que agarre, por ejemplo, en el caso de la mama, le haga los cortes como los tenemos que hacer. Habitualmente hacemos cortes a 5 milímetros o 1 centímetro, doctores, para que se fije adecuadamente toda la mama. En el caso del Seguro Social no se hace eso, doctores. Lo que se hace es que bajan la muestra hasta el día lunes y entonces el lunes, doctores, lo que hacemos los patólogos es cortar la pieza, sacar rebanaditas, ver si el tejido está adecuadamente fijado y si no está fijado, doctores, sacamos una rebanada delgadita y la dejamos fijando para que en el trayecto que nosotros terminamos de procesar el material, esa pieza quede fijada y entre a la inclusión de ese día y no se exceda en las 72 horas que tiene que estar en formol o bien esté mal fijada, ¿de acuerdo? Entonces son datos importantes que deben de tener en cuenta y que a veces como clínicos o como quirúrgicos no le prestan importancia, doctores, pero dependemos nosotros como patólogos y el paciente depende mucho de esta fase preanalítica de la inmunohistoquímica, doctores, para que los resultados sean lo más veraces y certeros posibles, doctores. Les repito, el riesgo de fijado adecuadamente, doctores, nos da riesgos de falsos positivos o bien falsos negativos, doctores. En este caso, esta imagen que les pongo, doctores, es una inmunohistoquímica de mama. Esta es una neoplasia de mama. La inmunohistoquímica, así como ustedes ven en esta imagen, si se fijan, se ve, aquí se alcanza a ver medio morado, pero en realidad la inmunohistoquímica se tiñe en un fondo azul que debieron haber visto ustedes y leído el colorante que se utilizaba precisamente para que se viera azul. Y los anticuerpos, doctores, los anticuerpos que se van a expresar como positivos, se van a teñir en este tono café. Es importante que nosotros como patólogos, doctores, primero sepamos identificar cuál es la neoplasia o cuáles son las células neoplásicas que queremos ver. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque resulta que hay células como los macrófagos o algún otro tipo de célula, dependiendo de la neoplasia que estemos viendo, que van a captar, doctores, anticuerpos. Y entonces no todo lo que esté pintado en café significa que es positivo. Vamos a necesitar ver qué tipo de anticuerpo específico es. Permítanme tantito. Y entonces tenemos que tener muy en cuenta el tipo de célula neoplásica que nosotros queremos ver. Entonces, este ejemplo que les pongo, doctores, es un carcinoma de mama.
y nosotros vamos a ver el fondo en azulito, sí, es un azul muy, muy tenue, doctores, muy pálido, y el anticuerpo se va a teñir en café. En este caso, si se fijan, este anticuerpo, doctores, lo que nos está marcando es la membrana citoplásmica, es decir, toda la membrana de la célula. Y vean cómo se ven bien marcados los circulitos, los óvalos o los espacios que corresponden a la membrana. Y esta es un anticuerpo que se conoce como HER2, doctores, para mama. Este anticuerpo marca en las neoplasias de mama de tipo molecular que se conocen como basal-like, ¿ok? Y este otro anticuerpo, vean como nuevamente vemos un fondo en azul clarito y lo que está marcado en café, doctores, corresponde a la tinción de inmunohistoquímica de receptores de estrógeno. También es en mama, doctores, esta es una muestra de mama, es una neoplasia diferente. Y en este caso, por ejemplo, aquel anticuerpo que era el HER2, doctores, estaba tiñendo la membrana del citoplasma, la membrana citoplásmica. En este caso, doctores, este anticuerpo de receptores lo que está tiñendo es el núcleo. Entonces, es bien importante, les decía yo, doctores, que sepamos qué anticuerpo estamos pidiendo y que también sepamos dónde tiene que teñir obligadamente ese anticuerpo para que sea positivo. Yo puedo tener receptores de estrógeno, doctores, que estén tiñendo a lo mejor el aparato de Golgi o me estén tiñendo la pura membrana, doctores, del núcleo o la membrana del citoplasma y eso no es una positividad. Eso es negativo porque yo sé que los receptores de estrógeno y los receptores de progesterona tienen que teñir el núcleo de la célula para ser positivo. Si no tiñe eso, no es positivo ese anticuerpo, doctores. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta acá, doctores? ¿No? Yo, doctora, otra vez, perdón. No te preocupes, dime. Ay, gracias, Pop. Para las citoqueratinas de alto peso molecular, ¿qué tipo de epitelios nos había dicho que marcaban? Glandulares. Glandulares. Okay. Gracias. Sí. ¿Alguien más? Yo, perdón. Hace rato dijo que la citoqueratina, vimentina, el CD45 y el S100 eran los primeros cuatro anticuerpos que teníamos que pedir. ¿En qué caso? Cuando es una neoplasia de origen desconocido. De acuerdo, gracias. O una neoplasia poco diferenciada. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya no tienen preguntas? Ok, doctores, entonces vamos a dejar aquí la clase y para el jueves van a leer mecanismos de lesión y adaptación celular que corresponde, permítanme tantito, déjenme leer el libro. Es el capítulo 2 del Robbins, doctores, y se llama Lesión celular, muerte celular y adaptaciones, ¿ok? Entonces, ese es el capítulo que van a leer para la siguiente clase, por favor. ¿Dudas? Yo, doctor. Sí, entonces también debemos de darle un repaso a lo de la fase preanalítica, ¿verdad? ¿Quién está hablando? No veo quién habla. Ah, ok. Ajá. ¿A la fase preanalítica de la inmunohistoquímica? Ajá. Pues tendrían que haberlo ya leído. Tenían que haberlo leído ya para la clase de hoy. Pero bueno, ok, buscan y leen. Ah, último. Una biopsia, doctores, de tejido o una muestra de tejido que ustedes envían a patología. Se supone que la relación en el tamaño y la cantidad de formol que deben de estar es de 1 a 10. Incluso algunos dicen que 1 a 25. ¿Okay? ¿Qué significa? Que si
el tejido mide 1 centímetro, ¿sí? O sea, equivaldría más o menos como a 1 centímetro cúbico de formol, ¿ok? Entonces ustedes tendrían que poner esa muestra en 10 centímetros cúbicos de formol, ¿ok? Entonces es como si fuera el ejemplo más fácil. Si este es mi contenedor y mi muestra está aquí, ¿sí? Hagan de cuenta que este es el contenedor, este es el recipiente. Entonces, y esta es la muestra, debe de tener suficiente formol para que se entienda, doctor, es suficiente formol para que la muestra sobrenade en ella. Y con las mamas nos pasa mucho esto, que si este es el recipiente y la mama resulta que es todo esto, doctores, todo, y nada más tiene por ahí un poquirrín de formol. O a veces lo que hacen las enfermeras es que meten la mama al recipiente y es un recipiente pequeñito. Y entonces, pues obviamente queda atascada la mama y le ponen formol y el formol ya no entra al fondo y solamente queda en la superficie el formol y ellas ven y dicen, pues sí, quedó sobrenadando o quedó con mucho formol arriba. Sí, pero abajo no tiene formol y esa mama no va a servir, se va a echar a perder. Entonces es bien importante eso. Cosas que nos pasan mucho, por ejemplo, los patólogos, es que cuando ustedes operan, doctores, pues el tejido está fresco y entonces está muy blandito, suavecito, así. Entonces, cuando lo ponemos en formol, cuando lo ponen en formol, lo que sucede, doctores, es que se pone duro. Se pone duro el tejido. Y entonces, si ustedes metieron, por ejemplo, una vesícula biliar así en un frasquito de estos de penicilina, de medicamento, sí entra en un cuellito de 1 centímetro, o sea, fresca una vesícula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hace así, se plegan sus paredes. Pero cuando la ponen en formol, esa vesícula va a salir dura, se pone dura, doctores, toma su forma normal pero dura, y entonces va a tomar la forma del recipiente y no la vamos a lograr sacar de ahí. Y entonces lo que terminamos haciendo los patólogos es rompiendo frascos y distorsionando tejidos. Y no porque queramos, sino porque realmente al colocar la muestra en un recipiente muy pequeño, nos complica a nosotros el manipular la muestra y tenemos que sacarla de allí de alguna forma. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya no hay preguntas entonces? Ok, perfecto, doctores. Entonces nos vemos el jueves, por favor. Buena tarde, doctores. Gracias, doctora. Buenas tardes. Igualmente. Hasta luego, doctora. Bye.